Y así es, bueno, me imagino que si viendo o escuchando esta música tienes esta sensación, bueno, en el teatro yo creo que por eso Yuri Borlaca no la quería verlo, debe ser tal vez muy duro si tienes en su caso una cuestión personal, fuerte, él siendo ruso además que conoce estas como rituales, ¿no? Tal vez no sea fácil de ver. Yo no pude platicar con él sobre eso específicamente porque a lo mejor si hubiéramos hablado el mismo idioma, claro que se lo hubiera preguntado. Pero sí, él se mostró como muy reacio, así de... Sí, yo no, yo vengo en el segundo acto y regreso y tal. Pues sí. Entonces sí, y además pues claro que Yuri es un hombre hipersensible, ¿no? O sea, es como un ser así iluminado. No sé, es un personajazo, la verdad. Y bueno, y después de esta escena, ¿no? Esta como entrada tan lúgubre, pues cambia completamente hasta ¿no? Tenemos pues la casa de Anyuta, en donde están recordando los buenos tiempos, ¿no? El papá tomando, por supuesto, recuerda a su esposa, Anyuta juega con sus hermanos, y de ahí nos vamos al corazón de la historia, que es la plaza de este pueblo. Claro. Desde la iluminación ya nos da como este toque de la alegría, ¿no? La vida cotidiana que transcurre sin tomar en cuenta tal vez la tragedia de una familia, ¿no? Pues este estilo de las parejas que se pasean un poco entre conquista y juego y pasar tal vez una tarde de fin de semana ahí en la plaza, con una música pues también muy rusa, ¿no? Como con este encanto que tiene la música rusa. Está ambientada pues a principios del siglo XIX, ¿no? Uh-huh. Las mujeres tienen pues estos elegantísimos vestidos largos de mangas anchas y sombreros con plumas. Los hombres pues vemos entre oficiales y caballeros, ¿no? Vestidos de traje. Y pues ahí quise dar en esta escena yo creo que vemos la aparición de todos los personajes que después van a girar en torno a Anyuta y que van a llegar a este desenlace, ¿no? Aparece, por supuesto, su novio, ¿no? Uh-huh. El estudiante. Y también vemos por ahí figurar a Modesto Alexevich, que será quien pida la mano de Anyuta al padre. Está también Artinov, que pasa por ahí, que es otro de los que será sus pretendientes. Y pues como que aquí vemos pues muy bien también como la escuela rusa de ese periodo, ¿no? Porque venimos de toda esta época imperial de Petipa, donde hacían producciones de 4 horas y los grandes tutús y, ¿no? Las bailarinas así divinas. Y como pues había que romper con eso, ¿no? Que era como hasta indecoroso en su momento hacer todas estas presentaciones fastuosas al estilo imperial. Pues se fue desarrollando como algo
que era austero sin dejar de ser ¿no? Impresionante, ¿no? Pero era como más austero. Y pues se perdió también en esta época el uso forzoso del tutú, ¿no? O sea, se hicieron escenificaciones como más reales, más identificados con el pueblo, ¿no? Como no eran estos personajes etéreos, inalcanzables, sino era pues gente con la que te podías identificar. Así que en esta plaza vemos como desfilar un poco todo eso, ¿no? Aparte de la historia, pues tenemos como la esencia rusa ahí, ¿no? Sí, ya en esta escena ya empiezas a distinguir también como el lenguaje coreográfico de Vasiliev, que es muy original y muy distinto a lo que habías estado acostumbrado como espectador en esa época también. Sí. Entonces es un lenguaje muy, pues eso, como mucho más realista, muy divertido, porque además no es esta estética de la perfección, sino es arriesgada, la coreografía es hasta por momentos chusca, juguetona, ¿no? Juguetona. Sí, Alexevich es como un personaje ridículo, ¿no? Exacto, o sea, sí. Y coincide también, o sea, tanto los personajes de Chekhov, que son pues muy expresivos, o sea, que tienen esta parte como que él retrataba muy bien como íntima, como de la cuestión psicológica, y también su desenvolvimiento exterior. Como que Vasiliev los retrata perfectamente así también. Y Alexevich es un personaje cautivador. Creo que es mi personaje favorito del ballet, porque además es muy teatral, es muy expresivo, es un bailarín. Además me tocó ver un bailarín Alopatín, que es un gran actor. O sea, no lo puede hacer un bailarín que no sea un gran actor, porque no es solamente bailar, es desenvolverse en el escenario con un dominio de la técnica, de una plasticidad como deliciosa, y además una expresión tanto facial como corporal, que a mí me dejó muy impresiona. Porque es un poco torpe. Sí, es torpe. Él sale con una panza como, o sea, con su traje de militar verde. Verde botella, ¿no? Verde botella, con una panza, o sea, como feo. Él es feo, ¿no? Calvo. Porque es calvo, como con unos ojos raros. Y las escenas con él son de las más divertidas del ballet, porque además él tiene como como un grupo de discípulos, ¿no? Como jovencitos militares que está como entrenando, y entonces hay unas escenas pues en unos como salones de clase donde todos están uniformados de verde y son puros hombres, y son escenas como de cuerpo de baile con él como solista, muy divertidas y muy impresionantes, porque el dominio de todos, tanto coreográficamente como en la cuestión más histriónica, pues es increíble. Sí, pues sí, ¿no? Hay una parte en donde se le van como tirando al piso, ¿no? Para que él pase. Están formados, ¿no? Súper rígidos, formadísimos, y él se pone atrás, ¿no? Y se van tirando al piso para que y él va pasando, ¿no? Es como esta autoridad. Vamos a escuchar esta escena en la oficina de Alexevich, porque la música es muy divertida, ¿no? Y entonces imagínense lo que dice Isabel, es un personaje que tiene que como guardar en sí esta parte chusca, torpe, pero además es un personaje muy ambicioso. Sí. Entonces, en sus movimientos, hasta en los rasgos, ¿no? De su expresión en la cara, vemos que es un hombre que está como dispuesto a cualquier cosa para seguir ascendiendo, ¿no? Y pasar por encima de quien sea. Entonces vamos a un fragmento en la oficina de Alexevich, El prometido, de Anyuta, en este ballet maravilloso.
Fuete. Y bueno, pues entonces Aniuta decide aceptar la propuesta de matrimonio de Aleksevich como una salida a la situación, pues sobre todo yo creo que de sus hermanos, ¿no? Yo creo que en el fondo ella tenía como que velar por sus hermanos. Y esto la lleva a tener que terminar con su novio, ¿no? Con el inocente estudiante que no tiene nada que ofrecerle, ¿no? Porque está en las mismas circunstancias que ella. Y hay un padre muy bonito, ¿no? De esta despedida en esta misma plaza, ya sin gente, ¿no? Que está como rodeada de árboles, tenemos el paisaje atrás. Y Aniuta y su estudiante bailan su despedida. Bueno, justamente bonita, ¿no? Esa despedida de la que tú hablas es de la que Gavrilin habla cuando ve su música por primera vez en un pas de deux, y dice, esto es ballet, no era lo que yo conocía, yo nada más había tocado para algunas clases. Entonces se enamora completamente de la coreografía y ya se involucra mucho más en el proyecto y es un pas de deux bonito, bellísimo, ¿no? Como a la luz de la luna, pues muy... Porque realmente Aniuta lo quería. Pues sí, hay amor ahí. Claro, es un pas de deux pues muy melancólico, ¿no? Como con esta pues resignación, ¿no? De tenerlo que dejar. Sí. ¿No? Y son dos jóvenes, además se puede, hasta en el vestuario, ¿no? Se ve como la inocencia todavía de la edad que tienen, ¿no? Sí. Que están jóvenes, que tenían proyectos, ¿no? Para un futuro. Y tiene como momentos muy bonitos que es como este sello de Vasiliev, ¿no? Las cargadas, ¿no? Esas cargadas de cabeza, por ejemplo, ¿no? Él la levanta de cabeza. Que se repiten muchísimas veces, además esa cargada. Sí, ¿no? Que está totalmente en vertical, con los pies ella hacia arriba, ella la sostiene de cabeza, o recargada en su espalda también, ¿no? Que son toques como del estilo de Vasiliev y como de la época, ¿no? Porque pues así se bailaba en los 80, ¿no? Era esta escuela, así como de hacer algo distinto. Y pues sí, te enternece mucho el pas de deux, pero también te asombra, ¿no? La fuerza. Pues son unos jóvenes declarándose su amor, teniendo que terminar, pero tienen muchísima fuerza, ¿no? Entonces te asombra también, por otro lado, como la personalidad de cada paso, ¿no? Que dan. Y pues, ¿qué tal si escuchamos pues la música de Gavrilin del pas de deux, que fue lo que le hizo recapacitar acerca de su percepción de la danza, ¿no? Que era más allá de ser tendu y de mi plié en la clase, ¿no? Pues sí. Preciosa además esa música.